Vamos, hermanos, en este momento a entrar en la predicación de la palabra. Y como recordarán, la última vez que les compartí las escrituras, hicimos un sermón acerca de la historia de la salvación en Lucas, capítulo 1, verso 1 al 4. Y pudimos notar cómo realmente el Evangelio no es una filosofía, sino que es la historia de la salvación, cómo Dios ha intervenido en la historia humana para su gloria y para traer a muchas personas a la salvación. Vamos a seguir avanzando como leímos hace un rato, del verso 5 al 25 tenemos lo que quiero llamarle hoy como el primer evento que narra Lucas acerca de esta historia que quiere contar. Si quieren, abran sus Biblias entonces allí. No vamos a leer todo, pero quiero introducirles de esta manera. Recordarán en el verso 1 al 4, Lucas dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora, Lucas nos dice que en su intención es poner en orden esta historia de la salvación, para que Teófilo sepa bien las cosas en las que había sido instruido. Por supuesto, notamos que este hombre entonces era un discípulo de Cristo, un discípulo de la iglesia. Ya había sido instruido, pero ahora quiere Lucas que sepa bien esas cosas. Por supuesto, cuando nuestro Señor inspira a Lucas para escribir este libro, el propósito de Dios también para nosotros es que nosotros sepamos bien las cosas en las que hemos sido instruidos y afianzados en ellas, hermanos, sirvamos al Señor de corazón todos los días de nuestras vidas, pero escuchen, maravillándonos por las gloriosas obras que ha hecho. Varios eventos Dios quiso poner en nuestro conocimiento. Varios eventos son dignos de atención y Dios los dejó consignados en las Sagradas Escrituras para poner en alto su gloria, para mostrar a su pueblo y al mundo la grandeza de las cosas que Él había planeado desde antes de la fundación del mundo y que ahora estaba echando en marcha. Y por otra parte, las dejó consignadas para nuestro bien. Así que el primer evento en este momento cumbre de la historia de la salvación es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Ese es el primer evento, hermanos. Un personaje de suma importancia por varias razones. Primera, que estaba profetizado su nacimiento y su obra por parte del profeta Isaías, en Isaías 43. Y porque él iba a ser el heraldo del Señor, como lo dice Lucas 1:17, ahí en nuestro pasaje, donde dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que Lucas inicia con esta parte, el anuncio que hace el ángel Gabriel del nacimiento de Juan, y este será entonces nuestro tema en esta mañana. Vamos a ver, el nacimiento de Juan es anunciado. Como siempre lo he dividido en tres partes, vamos a ir como de menos a más notando varias enseñanzas que hay allí. No vamos a mirar detenidamente todos estos versos porque, como ven, son muchos y gastaríamos mucho tiempo. Pero lo primero que vamos a ver es a quién se le anuncia, a quién se le da este anuncio. Lo primero que vemos en el texto, en el verso 5, si ustedes miran su Biblia, es la mención de Herodes. Antes de hablarnos de quién recibe el anuncio, se menciona a este hombre. Ahora,
el nombre Herodes es o fue más bien algo así como un título. Era un nombre propio, por supuesto, pero también como un título que podemos conocer en la historia. Por ejemplo, aquí se menciona Herodes. Se dice que en sus tiempos, en sus días. Pero en la Biblia también encontramos 3 Herodes o 2 Herodes más. Tenemos, por ejemplo, a Herodes Antipas, o el que se conoce como el tetrarca, que es hijo del que está mencionado aquí. Así que no debemos confundirnos al leer la Biblia, porque ambos son mencionados en la Biblia, pero no son el mismo. Herodes, mencionado en el verso 5, murió, según se fecha, en el año 4 después de Cristo. Así que después de esta fecha, cuando se menciona a Herodes, es otro. Y debemos distinguirlo, entonces, como se menciona en la Biblia, como el tetrarca. Por ejemplo, miren ahí Lucas, capítulo 3, verso 19. Nos dice allí, Lucas también, entonces, Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Entonces, noten, nos está contando ahí la historia, pero ya se nos menciona una frase, una palabra, 2 palabras que nos muestran que es diferente al primero. Del primero solo se dijo Herodes, de este dice Herodes el tetrarca. Ahora recuerden bien que Lucas nos ha dicho que él quiere poner en orden las cosas. Por eso ahora al mencionar a este, pone esa palabra para que entendamos que es otro. Este fue el que mató a Juan el Bautista, precisamente. Pero además, conocemos o podemos ver en la Escritura a otros Herodes, por ejemplo, Herodes Agripa I. Se cree que este fue el que asesinó a Santiago en el tiempo de la persecución de la iglesia. Y hay Herodes Agripa II, entonces como lo notan, hay varios. El Herodes que es mencionado aquí en nuestro texto se conoce en la historia como Herodes el Grande, un hombre cruel. A este se le dio la designación de rey de los judíos o rey de Judea. Había llegado a esta posición con esfuerzo militar, por medio de su ejército con mano dura, y llegó a ser rey de Judea, y este fue uno de los logros más grandes de él como militar. Ahora, precisamente por esto, cuando se le anunció por medio de los magos que había nacido el rey de los judíos, lo mandó matar. ¿Lo recuerdan? Cuando los magos dijeron que iban a ser el rey de los judíos, tomó la decisión de mandar a matar, a asesinar a todos los niños menores de 2 años que hubiesen en Belén. Un hombre malo, por supuesto, un hombre cruel que podía hacer cualquier cosa por defender sus logros humanos. Este es el que se nos menciona aquí. Pero luego el pasaje hace un contraste terrible y menciona a Zacarías y a su esposa Elizabeth y nos dice algo totalmente diferente a lo que es este hombre. Lucas 1:6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Miren, mientras Herodes era un hombre malo y cruel, encontramos aquí en la historia una pareja de esposos justos e irreprensibles. Es bien interesante esta parte. Ahora, el nombre Zacarías tiene un significado bien maravilloso. Significa Jehová ha recordado. Este sacerdote se casó con una mujer también del linaje de los sacerdotes, lo cual es una bendición agregada, digámoslo así. El único requisito para el matrimonio de los sacerdotes era que fuera una virgen. Claro que, bueno, quisiera agregar otro, es que fuera del pueblo, ¿no? Pero ese ni siquiera era un requisito, eso ya se sabía. Como hoy nosotros debemos saber que un hombre cristiano soltero o una mujer cristiana soltera no debe buscar pareja fuera del pueblo de Dios. Eso es algo que ya se sabe. Entonces el único requisito que se le colocaba a los sacerdotes en el Antiguo Testamento es que se casara con una mujer que fuera virgen, como debe ser, pero este tenía una bendición agregada y era que su esposa además era del linaje de Aarón, es decir, también venía de la descendencia de sacerdotes.
Su nombre Elizabeth significa Dios absolutamente digno de confianza. Dios digno de confianza, pero absolutamente. Ahora nos dice el pasaje que son justos delante de Dios, noten. Es decir, que ellos andaban correctamente en los estatutos y mandamientos que Dios había dado en el antiguo pacto. Era una pareja que se esforzaba entonces por vivir como Dios mandaba. Era un hombre y una mujer de Dios, por supuesto, salvos por gracia, pero que tenían la intención y practicaban las cosas santas como estaban reveladas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, era una pareja con un muy buen testimonio. Muy buen testimonio. Esta es una maravillosa descripción de esta pareja. Y qué bueno sería que así se dijera de cada uno de nosotros. Además, que así debe ser. Estos eran una pareja amorosa y armoniosa, que vivían y se esforzaban por vivir como Dios quería de ellos, como Dios mandaba. Por supuesto, no en perfección, porque la Biblia nos dice que no hay hombre que no peque, pero decir eso, a decir que una persona vive en pecados, es una cosa muy diferente. Porque lamentablemente hay muchos hermanos, o pues uno lo pone en duda, ¿no? Que sean hermanos, que viven en sus pecados y en sus maldades, que las abrazan, que cuando la iglesia les llama la atención, les exhorta, les dice que se alejen de esos pecados, antes con descaro pelean contra la iglesia y luchan contra la iglesia, ¿no? Entonces piensan que son cristianos, pero en muchos casos realmente debemos decir que se están engañando, que no es cierto, que no es cierto. Y si lo es, entonces están en una situación tan terrible que no parecen cristianos, que no le dan la gloria al Señor porque su testimonio es absolutamente pésimo, malo. Pero mire lo que tenemos acá, una pareja que por supuesto no era perfecta, que seguramente tenía sus pecados, pero que su deseo y práctica era agradar a Dios. Y se dice de ellos entonces que andaban justos delante de Dios. Miren, ni siquiera delante de la gente, porque usted sabe que nosotros podemos engañarnos, ¿no? Nosotros no conocemos el corazón de la gente. Nosotros podemos ver a alguien y decir, este es un hermano, un buen hermano, pero ser mentiras, totalmente mentiras. Pero a Dios nadie lo engaña. Y nos dice el pasaje que ellos andaban como justos delante de Él. Es decir, Dios es el que da testimonio de Zacarías y de Elizabeth, que eran justos. Ahora bien, hermanos, andaban con este deseo y práctica de agradar a Dios como debe ser aún de nosotros. Eso debe ser nuestro deseo y práctica, agradar al Señor todos los días de nuestra vida en todas las cosas que estemos haciendo. Sí, como ama de casa, o trabajador, o padre, o lo que sea. Debemos agradar al Señor en todo momento y ese debe ser nuestro deseo. Pero miren, algunos escuchan la palabra irreprensible, ¿sí la ven ahí en su pasaje? Y ven en esa palabra algo como de ciencia ficción, ¿no? Como que eso no es de nosotros y como que eso es una cosa así extraña de personas que no son ni de este planeta. Pero no se han dado cuenta que el deber del creyente es vivir irreprensible. Cada hijo de Dios debe vivir como esta pareja, irreprensibles. Es decir, que no haya nada que justamente se le pueda señalar como un pecado que han abrazado y que no quieren dejar. Irreprensibles. Así lo enseña el Nuevo Testamento. Por ejemplo, abran sus Biblias en 1 Timoteo 3, 1 y 2. Primera Timoteo 3 dice, hablando de los requisitos de los obispos o pastores o ancianos, que es lo mismo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea ¿cómo? Irreprensible. Ahí está. Esa es la manera de vivir de los hombres y mujeres de Dios. Deben ser irreprensibles. Ahora, alguno dirá, pero pastor, ahí está hablando de los pastores. Pero el que piensa así está equivocado.
El que piensa ahí está equivocado, porque aunque sí está hablando de los requisitos de los pastores, debemos decir que somos los pastores, ¿no? El modelo a seguir de la iglesia. ¿Ah? Así que si este es un requisito del pastor, por supuesto lo es, no es una cosa aparte del resto de la iglesia. No es una cosa aparte. Por el contrario, la figura de pastor es muy ilustrativa al respecto. El pastor guía a las ovejas, ¿cierto? Si pensamos en un pastor de ovejas físicas, literalmente, es alguien que guía a las ovejas. Es decir, que va adelante. Es diferente, hermanos, guiar ovejas que arriar ganado. ¿Sí? Es diferente. Cuando alguien está arriando ganado, se hace atrás, ¿no? Y les dice, anden ustedes. Sin embargo, la figura de pastor es diferente, va adelante. Y para donde va el pastor debe ir la iglesia, por supuesto, en el correcto sentido. Por lo tanto, si el pastor es irreprensible, la iglesia tiene que ir hacia allá, a la irreprensibilidad. Así que, si se dice que los pastores deben ser irreprensibles, la iglesia debe ser irreprensible siguiendo el ejemplo de sus pastores. Ahora bien, en esta pareja vemos un sacerdote y su esposa. Y se nos dice que él era irreprensible, lo cual, digámoslo así, es un deber, ¿no? Cualquiera esperaría que un sacerdote fuera irreprensible por ser sacerdote de Dios. O también podemos decir hoy en día, cualquiera esperaría que un pastor fuese irreprensible. Como que algunos no le den mérito a eso, dicen, no, pues normal, tiene que ser irreprensible el pastor, ¿cierto? Pero nos dice que ella era irreprensible también. ¿Lo notan? Esto no es algo meramente de cierto grupo élite de la iglesia o del pueblo de Israel, sino que ser irreprensible es de toda la iglesia de Jesucristo. Cada hermano y hermana tiene que tener en su vida y en su haber esta característica clave. Ser irreprensibles, hermanos. Y ahora no por orgullo, como algunos hacen, ¿no? Como que no, a mí nadie me puede acusar de algo. No, sí. Y si se le puede acusar, pierde su irreprensibilidad. Ojo con eso, amados hermanos. Nos dice que ella era. Nos dice esto porque cada hombre y cada mujer deben ser irreprensibles. Andar en los mandamientos de Dios y en sus estatutos de corazón y de práctica, honrando hacia el Salvador, aquel que vino a salvarnos del pecado, a librarnos del pecado. Así que no es excusa. Todo creyente debe vivir irreprensiblemente. Ahora, ellos tenían esa felicidad. Esto es un gozo enorme. Ser un hombre de Dios, ser una mujer de Dios y sobre todo serlo en los términos bíblicos correctos, esforzándonos, luchando por nuestra santidad. Eso es una alegría. Una alegría, hermanos, que nace de la gracia de Dios. Un gozo y una alegría que nace de ver cómo el Señor está obrando en nosotros. Pero piense lo contrario. Por ejemplo, cuando un hermano le da rienda suelta a sus pecados, ¿qué es lo primero que pierde? ¿Qué es lo primero que se aleja de él? El gozo y la alegría. No puede haber gozo, hermanos, en un corazón lleno de pecado y de maldad, y peor aún, conociendo a Dios. No puede haber gozo en un corazón de alguien que sabe quién es Dios, que conoce quién es Dios y le viva ofendiendo. No puede haber gozo, no puede haber alegría. El mismo David lo dijo en alguna oportunidad: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Y por qué lo había perdido? Por su propio pecado y maldad terribles que les había dado rienda suelta cuando pecó con Betsabé, asesinando también a Urías. Ahora bien, amados hermanos, esta pareja tenía esta dicha, tenía esta felicidad. Vea, uno puede estar sin plata, enfermo, pero si las cosas están bien con el Señor, hay felicidad. Puede haber dolor en el cuerpo, pero hay felicidad y gozo. Y es un gozo que nadie realmente puede arrancar del corazón de un creyente. Pueden haber dificultades externas, pero en el interior, hermanos, la persona está firme en el gozo del Señor, porque eso es lo que hace Dios en nuestros corazones. Ellos tenían esta felicidad, esta dicha, esta bendición, pero nos dice el pasaje, pero. ¿Sí ven el pero ahí? Hay un pero, claro, que se contrasta con la felicidad que tenían.
no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Es decir, primero era estéril y segundo, como que se perdían las esperanzas porque también ya eran de edad avanzada, ¿cierto? Ahora vemos al Señor en este pasaje, no solamente bendiciendo a esta pareja desde el punto de vista espiritual, sino concediéndoles también la bendición de tener esta alegría material, por decirlo de alguna manera, porque el Señor les concede un hijo, como se va a anunciar, y no cualquier hijo. Hermanos, cuán triste es tener un hijo que por su maldad y por su pecado vaya a ir al infierno eterno. Esto es una tragedia terrible. Para un hombre y una mujer que conozcan al Señor y que verdaderamente amen a sus hijos, eso es lo peor que puede pasar. Ahora digo verdaderamente, porque en la historia de nuestra iglesia hemos visto cómo son los mismos padres los que alejan del Señor a los hijos. Y son muchos los casos que hemos visto en esta misma iglesia. Por ejemplo, casos que cuando los hijos son desordenados, groseros, borrachos, bailarines, los papás están como relajados. Y entran esos hijos a la iglesia y empiezan a pelearles. Y empiezan a ponerle problemas y trabas. Hemos conocido papás que ellos mismos les han dicho a los hijos que no vayan a la iglesia, que no oren, los alejan, los aburren del evangelio. Pues es una cosa totalmente contraria, ¿no? Uno esperaría que un papá lleve a sus hijos a los pies de Cristo, pero no es tan así, no es tan así. Más bien podemos decir que son muchos los padres que alejan a los hijos de Dios, muchos. Ahora bien, es triste, hermano, saber que un hijo nuestro entonces se pierda, se condene. Eso es algo trágico. Por ejemplo, lo que le pasó a Adán y Eva con Caín. Nace su primer hijo y cuánta esperanza pondrían en él, cuánto gozo habría en él, y después resultar siendo realmente un hombre malo y perverso que no se quiso arrepentir. Eso trae mucha tristeza al corazón, hermanos. Pero noten que la bendición que Dios le está dando aquí a esta pareja no es solamente tener un hijo. No meramente les dio tener un hijo. No solo fue vencer con el poder de Dios la esterilidad de Elizabeth, sino que además que fuera un hijo del reino, un hijo de Dios, uno de los salvos, y como si fuera poco, el heraldo del Señor Jesús. Hermanos, qué bendición más grande le dio el Señor por gracia a esta pareja. Así que, ¿a quién se le anuncia la venida? Bueno, de este niño, precisamente a sus padres. Pero noten que esto no es un acto aislado de la historia de la salvación, como si hubiera pasado ya una pareja y nadie se hubiera enterado. No, esto hace parte de la revelación de Dios. Dios intervino en este momento de la historia, sí, en una familia, en una pareja, pero con propósitos más grandes que tenían que ver precisamente con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, se les anuncia a ellos, ¿cierto? Ahora, ¿quién anuncia? Y esto es algo importante también. Hermanos, lo que está a punto de suceder, el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ahí en la historia que estamos leyendo, es un evento glorioso sin precedentes. No es cualquier cosa, no es cualquier nacimiento, no debe pasar desapercibido. Dios mismo hizo que el nacimiento de su Hijo tuviera en un sentido el contexto que debía tener el nacimiento del Rey del Salvador. Miren, pastores, magos, ángeles anunciando y glorificando a Dios por la obra cumbre de la salvación, la entrada del Señor Jesús a este mundo en forma humana, en su humillación. Algo que pudiéramos decir pequeño porque nace en un pesebre, ¿no? Pero al mismo tiempo tuvo estos eventos gloriosos que rodearon su nacimiento y que nos hacen a nosotros ponerle cuidado a lo que el Señor nos está mostrando en estos pasajes. 400 años habían pasado. 400 años en los que la palabra de Dios no venía como en algún tiempo lo había hecho. 400 años en donde los hijos de Dios estaban en expectativa.
¿Cuándo será? ¿Cuándo será que viene el ungido, el Mesías? Varias generaciones murieron en ese silencio. Varias generaciones murieron en esperanza de ver al Salvador y ahora el momento ha llegado. Llegó la hora. Y viene entonces un ángel a Zacarías. ¿Lo notan? Este evento requería, hermanos, algo más elevado y glorioso. Viene un ángel precisamente a Zacarías a anunciar este primer evento. Pocas veces, hermanos, son mencionados los ángeles en la Biblia. Pocas veces. Menos aún por nombre propio. Menos, ¿sí? Pero estos eventos lo ameritan. La intervención divina en la historia de la humanidad lo amerita. Es anunciada por ángeles. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no está ocurriendo cualquier evento. Hermanos, porque los ángeles no se aparecían ahí a toda hora, como muchos pretenden decir hoy en día, ¿no? Que un ángel esto y que un ángel aquello, y eso no es así. Ni siquiera en las mismas escrituras vemos que a toda hora se están apareciendo ángeles. Miren, solamente de 2 ángeles tenemos descripción por nombre propio. Miguel, ¿sí? Y Gabriel. Miguel, que significa quien como Dios. Todo nombre que tenga la terminación él o inicie en él tiene algo que ver con Dios, ¿sí? Con el nombre Dios. Ahora, este es un ángel que pareciera que lucha con Satanás, según algunas descripciones en Daniel, ¿sí? Pero este es un ángel de los principales, tal que es llamado arcángel, no ángel. Y arcángel, pues es, como ustedes lo notarán, una unión de 2 palabras, ángel y argé, que significa en griego primero o principal. Entonces es un ángel principal, el primero o el principal, llamémoslo así. Veamos varios pasajes que lo muestran de esta manera. Daniel capítulo 10, verso 13. Es un pasaje bien oscuro el que vamos a leer, tiene unos elementos que uno tuviera que estudiar con mucho juicio, pero hay algo bien interesante ahí que se dice acerca de Miguel. Daniel 10:13 nos dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, y ahí viene, uno de los principales príncipes. ¿Lo notan como lo describe la escritura? Vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, ¿quién es Miguel? Uno de los principales. Por eso en el Nuevo Testamento se le llama arcángel. Es lo mismo, solamente que arcángel es una sola palabra y aquí hay 2, principales, príncipes. Daniel 12:1. Ahí adelantico, hermanos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. ¿Lo notan una vez más? El gran príncipe. Entonces no es cualquier ángel el que tenemos aquí. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y bueno, será tiempo de angustia, etcétera, etcétera. Ahora en el Nuevo Testamento Judas propiamente utiliza la palabra arcángel. En Judas, verso 9. Antes de Apocalipsis, Judas, el capítulo 1, por supuesto, verso 9. Dice allí: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí ya aparece la palabra arcángel, que significa primero o principal ángel. Y Apocalipsis 12:7. Aquí lo tenemos una vez más en contexto de guerra. Si lo notan, los pasajes que se han mencionado tienen la idea como de guerra. Apocalipsis 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón
y luchaba el dragón y sus ángeles. Ahora, noten una vez más, bueno, se nos menciona en un contexto de guerra, pero se nos menciona que tiene ángeles él, Miguel y sus ángeles, lo cual nos da la idea de que es un principal, ¿no? Que tiene cierto poder, es mencionado entonces como que tiene dominio sobre otros ángeles. Este es uno de los dos mencionados. Ahora Gabriel, su nombre significa hombre de Dios o fuerza de Dios. Y es quien se le aparece a Daniel como hombre y le da el significado de la visión. Ahora en el Nuevo Testamento es el que se le aparece a Zacarías y le anuncia el nacimiento de su hijo. Y 6 meses después se le aparece a María informándole que sería madre del Señor Jesús. Ahí lo tenemos y este es el que más nos interesaría. Otra vez, Daniel 8:16. A diferencia de Miguel, se va a notar como que su tarea es otra. Miguel es más como, se está mostrando como un guerrero, como siempre en un contexto de guerra. Este tiene otro contexto. Daniel 8:16 dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Note la tarea que tenía que hacer, ¿no? Él había recibido una visión, Daniel la había recibido, su tarea era enseñarle, hablarle acerca del significado de esa visión. Capítulo 9, verso 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Una vez más lo tenemos allí y el contexto nos muestra que otra vez va a hablarle acerca de las revelaciones del Señor. Lucas 1:11, nuestro pasaje. Nos dice, y se le apareció a Zacarías, ¿recuerdan? Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Allá adentro, imagínense, allá no debía haber nadie. Entra él a hacer su tarea de quemar el incienso y resulta que se le aparece ahí alguien, un ángel. En el verso 19 nos dice quién es. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte. Otra vez el contexto es de dar un mensaje, de hablarle algo. Y en el verso 26 una vez más. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea que se llama Nazaret. Y seguimos leyendo y nos damos cuenta que también entonces le traía un mensaje. Por ejemplo, verso 27 nos dice que fue enviado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y bueno, ahí entonces tenemos el resto de la historia de lo que ocurrió en este encuentro entre María y el ángel. Así que tenemos aquí a Gabriel, uno de estos pocos ángeles nombrados en las Escrituras. Uno importante por sus trabajos o misiones, estas misiones que Dios le da de llevar mensajes. Entonces se le aparece a Zacarías, mientras que éste está haciendo sus oficios ahí dentro del templo. Ahora, note que esta repentina aparición y por supuesto sublime experiencia, pues llenó de temor a Zacarías. Y no es para menos, por supuesto, como dice el comentarista William Hendrickson, es natural que la aparición repentina e inesperada de un ángel fuerte, santo, con un resplandor deslumbrante, haga temblar al hombre débil y pecador. El temor cayó sobre Zacarías. Ahora, noten que esta debe ser una experiencia realmente impresionante, fuerte, impactante. Además que esto es algo que no pasa. Ya se los dije, pero se lo estoy diciendo de otra forma. Esto no pasa, esto no está ocurriendo todo el tiempo. No es que todo el mundo
está acostumbrado a ver ángeles a toda hora, ¿cierto? ¿Usted cuántos ha visto hoy, por ejemplo? No, eso no se ve así, eso no pasa así. Realmente eso no ocurre de esa manera, ¿sí? Esto es algo que no ocurre como muchos quieren hacernos pensar, ¿no? Hay personas que quieren en su soberbia y en su orgullo tratarnos de que nosotros los veamos como más espirituales, ¿sí? Cuando realmente la prueba de que alguien es más espiritual es porque es más santo. Ojo. Pero muchos quieren mostrarse como más espirituales y entonces vienen con cuentos, nos dicen, esta mañana estaba orando y se me apareció un ángel me habló, y un poco de cosas que son falsas, por supuesto, ¿sí? Ahora esto no está ocurriendo todos los días, recordarán además que pasaban 400 años donde Dios no había hablado, ¿sí? Donde no había hablado así, de esas formas milagrosas, de esas formas sobrenaturales, no había pasado. Ahora, estas cosas están ocurriendo ahí por la importancia de la revelación de Dios, porque este es el preámbulo para el anuncio de nada más y nada menos que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que su entrada a este mundo no podía pasar desapercibida, ya se los dije, pero vuelvo y se los digo. Es decir, viene este evento sobrenatural precisamente por la importancia de lo que va a ocurrir. Por eso ocurre realmente la aparición de este ángel. El momento histórico es tan importante en la historia de la salvación que Dios quiso sellarla de alguna manera. En la misma Biblia no vemos ángeles apareciéndose a toda hora. Y venimos y lo vemos aquí. Nosotros mismos estaríamos espantados donde se nos aparezca un ángel, ¿sí? Tenemos aquí a un mensajero de Dios trayéndole a Zacarías el anuncio del nacimiento de su hijo. Ahora, he querido resaltar precisamente quién da este anuncio, hermanos, para que vayamos viendo lo que el Señor estaba haciendo como preámbulo al nacimiento de nuestro Santo Señor Jesucristo. Tercero, ¿qué se anuncia? Y aquí, hermanos, lo más clave, lo más importante, lo más grandioso. Preguntamos, ¿qué anuncia Gabriel? ¿Cuál era su mensaje? Verso 13 al 17 dice: pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí está lo más importante, hermanos. Aquí está lo más clave, el anuncio. ¿Qué fue lo que se anunció? ¿Sí? Vamos a verlo más de cerca y para poder darle énfasis a la parte más clave. Verso 13 y 14, tu oración fue escuchada. Ahí tenemos un anuncio o parte del anuncio, ¿cierto? Tu oración fue escuchada. Hermanos, qué bendición más maravillosa es saber que Dios escucha a los hijos de Dios, que responde sus oraciones. Miren, su esposa era estéril, lo cual era visto como algo malo en Israel. Por eso les señalé hace un momento que hay un pero. Hay un pero. Ellos eran irreprensibles, justos delante de Dios, lo cual era una dicha enorme, pero colocaron ahí pero, un contraste. Es decir, algo como raro, como malo, como diferente, ¿cierto? Sin embargo, no era algo malo en ellos, como un pecado, porque ya nos había dicho que son irreprensibles, que andaban justos delante de Dios, que andaban en todos los mandamientos de Dios y en sus estatutos. Y ahí el pero, ¿cierto? En Israel era visto como algo, más bien como un castigo de Dios, como una maldición de Dios, el que una mujer fuera estéril. Así era visto, ¿no? Hoy, ¿cuántas desearían ser estériles?
Pero en el pensamiento bíblico, ser estéril es un error, es un problema, ¿no? Y muchas otras mujeres y hombres, cuando sabían que X mujer era estéril, entonces no faltaba el comentario, no, como la burla, muchas veces injustamente pensaban y decían, quién sabe qué hizo, ¿no? Y el Señor la castigó, la tiene ahí castigada por su maldad y su pecado. Y sí, por supuesto, podemos encontrar que muchas veces el Señor pudiera castigar a una mujer por su pecado. Por ejemplo, cuando Mical, esposa de David, no fue sumisa a él, sino irrespetuosa y lo trató como un cualquiera, dice el pasaje que el Señor la hizo estéril por culpa de su pecado, ¿no? Como castigo, como consecuencia. Pero noten que el pasaje no nos está hablando algo así, por el contrario nos está diciendo que Elizabeth es una mujer irreprensible, una mujer justa, ¿ven? Por lo cual muchas veces injustamente una mujer estéril podía ser vista como que estaba siendo castigada por Dios, como que tenía una maldición de Dios, pero esta era una mujer de Dios, no estaba maldita, por así decirlo. Por eso leemos versos 6 y 7. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos. Sin embargo, hermanos, noten que el anuncio del ángel empieza diciendo, Dios escuchó su oración. Qué bendición más grande debió haber experimentado este hombre que fue el que la recibió primero y por supuesto esta mujer, ¿no? ¿Cuántas veces habrían orado? ¿Cuánto deseo tendrían de tener un niño? Porque además no estamos en este tiempo donde muchos no quieren tener hijos, lo cual, permítame decirlo, es una cosa pecaminosa. Si alguien no quiere tener hijos, algo anda mal en su corazón, ¿sí? Porque el Señor dijo en Génesis que los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces, si alguien dice, yo no quiero esa bendición, algo anda mal en su corazón. Entonces, en aquel entonces no son como hoy muchas mujeres y hombres que dicen, oh, tener hijos, no, querían tener hijos, por supuesto, querían descendencia, amaban tener descendencia, querían tener niños en su casa, pero ya eran viejos y esta mujer era estéril. Hermanos, qué alegría tan enorme escuchar las palabras del ángel decir, tu oración fue escuchada. Esa es una frase maravillosa, hermanos, y que debemos aplicar también en muchos sentidos para nosotros. El Señor escucha nuestras oraciones, nos está escuchando. La de este hombre la oyó y escucha las nuestras. Y esto es un consuelo enorme, hermanos. Usted en sus dificultades, en sus luchas, debe recordar que el Rey del universo está pendiente de usted. Lo escucha. Así que unido a esto, le dice que su oración fue escuchada, pero también le dice que tendrían un hijo. Es decir, esa es la respuesta a su oración. O si preguntamos, ¿qué pedía Zacarías? La respuesta es un hijo, y Dios se lo da, ¿sí? Pero además le anuncia cuál debía ser su nombre. O sea, el anuncio es grande, ¿no? Señor oyó tu oración, tendrás un hijo, se llamará Juan, ¿cierto? Juan significa Jehová ha mostrado gracia. Es un nombre bien interesante. Jehová ha mostrado gracia. Por supuesto, es un regalo de Dios, ¿sí? Este hijo les traería gozo y alegría, dice el pasaje, por supuesto. Dios les está mostrando gracia. Dios vio esta pareja y les dio como un regalo no merecido que tuvieran un hijo. Les concedió esta bendición. Y dice el pasaje entonces que esto les traería gozo y alegría, pero luego sigue diciendo, no solo que a ellos, sino como dice el verso 14, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Es decir, va a ser alegría para esta pareja, pero no meramente para esta pareja. Vuelvo y repito, este no es un evento aislado que le está pasando a una pareja. Este evento hace parte de una serie de eventos que concluyen con el nacimiento del Señor Jesús. Por lo tanto, no solamente les iba a traer alegría, claro, iba a llenar su corazón de gozo y alegría, pero más. También muchos se regocijarán en su nacimiento. Y el verso 15 nos dice la razón, porque será grande delante de Dios.
Esa es la razón por la cual iba a traer gozo y alegría. Hermanos, porque un hombre grande delante de Dios trae bendición al pueblo. Piense, por ejemplo, hermanos, en cómo muchas personas viven hoy en día mal, oprimidas, esclavizadas en muchas iglesias por hombres que no son de Dios, que son falsos maestros, que se autollaman hombres de Dios y tal vez algunos digan, no, él es el ungido, pero no lo son. ¿Y qué le traen a la gente? Dolor, desgracia, esclavitud, opresión. Y ojo, los están alejando de la salvación. Los están llevando camino al infierno. Pero este será grande delante de Dios, lo cual implica que muchos se regocijarán. Porque hay bendición cuando Dios levanta a un hombre suyo. Hay bendición cuando hay un hombre grande delante de Dios. Este nacimiento entonces no solo traería alegría a su familia, sino a muchos más en relación con su ministerio. Pero bueno, verso 15 avanza y nos dice, o se sigue anunciando su dieta. No beberá vino ni sidra. Pensando, hermanos, en los nazarenos del Antiguo Testamento. Luego en el verso 15 viene un anuncio de más impacto. La llenura del Espíritu Santo en él. Dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Es decir, si hemos entendido correctamente lo que significa la llenura, es que este hombre iba a ser controlado y dirigido por el Espíritu Santo aún desde antes de nacer. Esta es una bendición enorme. Recuerden, nosotros somos llamados a llenarnos. Efesios capítulo 5, verso 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Nosotros debemos juiciosamente todos los días de nuestra vida llenarnos del Espíritu Santo. Y en la medida en que estemos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida delante de Dios va a ser correcta. Seremos irreprensibles. Pero imagínense la bendición que Dios les da, lleno aún desde el vientre de su madre. ¿Para qué? ¿Para qué hace el Señor esto? Entonces se nos anuncia su misión, versos 16 y 17. La misión que se le está dando hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Anuncia lo que lograría en el corazón de muchas personas. ¿Qué iba a lograr en el corazón de muchos? Que se convirtieran a Dios. Y en el verso 17 vemos el anuncio más importante y glorioso acerca de la venida del Señor. Lo dice al principio y al final. Al principio, e irá delante de él. ¿Delante de quién? Pues que el verso anterior terminó diciendo o mencionando el Señor. ¿Ven? Luego dice, e irá delante de él. Irá delante del Señor. Aquí viene, irá delante de él. Ahí, aunque un poco oscuro, ya se nos muestra la venida del Señor. ¿Por qué? Porque viene Juan y detrás de él, ¿quién viene? El Señor, porque aquí dice, irá delante de él. ¿Sí lo notan? Ahí en la primera parte, al principio, lo menciona. Entonces dice otra vez, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y aquí viene otra vez. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Preparar, algo que tiene que hacerse antes. ¿Sí ven? Él tiene que preparar, entonces, según este pasaje, al Señor un pueblo bien dispuesto. Él viene atrás, el Señor viene atrás de Juan, pero Juan viene haciendo una tarea, viene cumpliendo una misión, y era hacer que el pueblo estuviera bien dispuesto, para que cuando el Señor Jesús llegara, hiciera entonces también su obra, pero su obra gloriosa. Ahora noten, hermanos, nos está hablando de la obra de Juan, sí, por supuesto, pero nos dice que Juan irá delante del Señor. Se nos anuncia a Juan como el heraldo del Señor, y esa es la importancia de su ministerio. Heraldo significa cosa o persona que anuncia con su presencia la llegada de otra. ¿No le ha pasado, por ejemplo, a veces que usted va a visitar a un amigo, un familiar, por ejemplo, los hombres? Y entonces usted llega donde su familiar o donde sus amigos, y usted llega y los saluda y empiezan, y su esposa y sus hijos, ¿no?
¿No les ha pasado? Si no les ha pasado, porque no quieren ver a su esposa y sus hijos. Cuando lo ven a usted, su presencia anuncia que detrás suyo viene alguien. ¿Lo ven? Eso es ser un heraldo. Luego, el que viera a Juan, con su presencia estaría anunciando que ahí venía el Señor Jesús detrás. Esa era su tarea, esa era su obra. Juan haría esta obra maravillosa entonces de ser heraldo, pero mientras lo hacía nos dice que la idea era que se convirtieran al Dios de ellos. ¿Ven? Es decir, Juan haría esta obra maravillosa de llevar los corazones de las personas hacia Dios. Hará que muchos en el pueblo se conviertan al Señor. ¿Sí lo ven ahí en el pasaje? Verso 17. Pero quiero hacer un paréntesis ahí, y un paréntesis que me parece importante. El verso 16 y 17 dice que hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Piensen esto, hará que se conviertan. Lo que significa esto, hermanos, es que muchos, aunque hacían parte del pueblo de Israel, no eran pueblo de Dios, no eran de Dios. Hay unas teologías, hay unas ideas hoy en día por ahí como que el judío es salvo, como que es pueblo de Dios, como que es hijo de Dios, que el israelita es de Dios, pero la misma Biblia nos muestra que no es así. Se conoce como el pueblo de Dios porque Dios formó un país con ellos, estaba formando un país y dentro de ese país estaba salvando gente. Pero noten que precisamente nos damos cuenta que por ser israelita automáticamente no significa que es salvo. Así que hay que tener cuidado, hermanos, por ahí hay varias herejías que nos quieren hacer pensar eso. Es peor aún, hay herejías donde le dicen, si usted no es judío, entonces usted no es salvo. Y entonces hay algunos que están tratando de echar ahí para atrás en su árbol genealógico, a ver si tienen por allá un tátara que fuera judío para poder pensar, entonces sí soy salvo. Hermanos, hay una cantidad de herejías al respecto, pero el pasaje nos muestra que ellos no eran de Dios. Muchos de ellos no, Zacarías y Elizabeth sí, pero muchos otros no, y por eso el verso 16 nos dice que la tarea de Juan era hacer que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor Dios de ellos. ¿Lo notan? Esa era la tarea, esa era su misión. Así que cierro el paréntesis ahí. Así que el trabajo de Juan, la tarea de Juan es hacer esto, pero noten que ahí no termina la historia. El pasaje del verso 17 nos dice que él haría esto en preparación para la venida del Señor Jesús. Él haría estas cosas como preámbulo e introducción para cuando viniera el Señor hubiera lo necesario para recibirle. El verso 17 termina diciendo que él haría esto para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, lo glorioso que tenemos aquí no es Juan, es la venida de nuestro Señor Jesús. Pero Juan es el heraldo. Entonces por eso si vemos a Juan podíamos alegrarnos porque ya venía detrás. Ya venía. Nos anunciaba la venida del Señor. ¿Ven? Eso es lo más importante. Claro que antes de ver al Señor vendría Juan. Veríamos a Juan. Escucharíamos a Juan. Tendríamos ahí frente a nosotros la imagen de Juan y su obra. Pero de un momento a otro él se movería. ¿Y a quién nos quedaría, hermanos, frente a nosotros? El Señor, el glorioso Salvador. Allí entraría en la escena la gloriosa presencia de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, viniendo en misericordia y gracia para salvar a pecadores como nosotros, hermanos. Bendito sea por siempre el Señor Jesús. Este es el primer evento o acto, hermanos, que nos va llevando a la salvación. El primer evento que quiso narrarnos Lucas y por supuesto Dios, inspirando a Lucas. Así que permítame concluir de la siguiente manera. Primero, hermanos, aprendemos de Zacarías y Elizabeth cómo debemos vivir. En estas pocas palabras, frases, aprendemos de ellos cómo debemos vivir. Entonces póngale cuidado, hermano y hermana, a la luz de la vida de esta pareja, ¿cómo está usted frente a Dios? Ellos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. ¿Cómo anda usted delante de Dios? Hermano y hermana, esa es la pregunta clave.
¿Cómo anda usted? ¿Cómo es su diario vivir frente a Dios? ¿Tiene usted una vida de santidad que se evidencia, que cualquiera que lo vea dice, este es un hombre irreprensible, esta es una mujer irreprensible? ¿Esa es su manera de vivir? Esa debe ser. ¿Es usted irreprensible en todos sus caminos? Hermanos, estas preguntas son muy importantes, muy buenas, hermanos, esta mañana para hacer el autoexamen del que nos habla la Biblia. ¿Es verdaderamente usted una persona que vive delante de Él, alejándose de los pecados, viviendo en santidad y esforzándose por hacer la voluntad de Dios, viviendo los mandamientos y ordenanzas de Dios? ¿O es usted una persona de las que le gusta darle rienda suelta a sus pecados, vivir conforme a su mentalidad? Lo que usted crea que es bueno lo hace, y lo que crea que es malo no lo hace, pero nunca consulta a Dios, no le interesa lo que Dios tiene. Si es así, usted todavía está en sus pecados. Porque la Biblia nos dice que la esencia del pecado, según Isaías 53, es cada cual se apartó por su camino. Si ese es su estilo de vida, hacer, pensar lo que simplemente usted quiere hacer, usted todavía está en sus pecados. Un hombre y una mujer de Dios vive en los mandamientos y estatutos de Dios, en los de Él, no los que uno quiera inventar y poner, en los de Él. ¿Cómo vive usted, hermano? ¿Es verdaderamente triste ver cristianos o el cristianismo de muchos donde es su pecado lo que más se nota? Donde ni siquiera hemos podido conocer bien a la persona, ya le vemos 3, 4, 5 pecados ahí, bien marcados. Eso es realmente triste y vergonzoso. Es triste y horrible ver cristianos mentirosos, ofensivos, groseros, ladrones, malos trabajadores, con relaciones interpersonales feas, llenas de odio, de rencor, de amargura, opuestos a Dios. ¿Irreprensibles? No. Se les puede señalar, usted es odioso, mentiroso, egoísta. No, hermanos, esa no es la forma de vivir de nosotros. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Qué está viendo la gente en usted? Y peor aún, ¿qué ve Dios en usted? ¿Qué ve Dios en usted? Debe vivir irreprensible. A eso es a lo que nos llama el Señor esta mañana, hermanos. Que andemos en sus caminos correctamente, como Él dice, como Él lo enseña, sabiendo que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Hermanos, nuestras vidas deben mostrar lo que la palabra de Dios enseña. Debemos vivir conforme a las Escrituras. Y yo sé que varios de los hermanos que hay aquí son tercos y no viven conforme a las Escrituras. Y por eso les digo, hermanos, arrepiéntase de vivir como usted quiere y viva como el Señor lo llama. Irreprensible conforme a las Escrituras. Segundo, aprendemos de la historia de la salvación que Dios intervino muchas veces, de muchas formas, y algunas de esas fueron milagrosas, como dar anuncios por medio de ángeles. En las Escrituras vemos teofanías, cristofanías, vemos a Dios hablándole a Moisés por medio de una zarza, vemos muchas maneras como el Dios habló. Miren, Dios, este glorioso Dios, santo, perfecto, apartado de pecadores, buscó la manera de hacernos saber sus planes. Condescendió con nosotros, ¿ven? Para enseñarnos sus propósitos, su salvación. Aprendemos que Dios usó a Juan el Bautista como heraldo del Señor, como aquel que prepararía su entrada, lo cual lo hizo bien preparando el corazón o los corazones del pueblo. Aprendemos que debemos orar confiados porque Dios escucha a los hijos de Dios, que Dios responde, que Dios bendice, que Dios está pendiente de nosotros, de nuestras luchas, de nuestras necesidades, de nuestras alegrías. ¿Cuánto consuelo trae eso, hermanos, a nuestras almas? Somos seres pecadores, hermanos, pero cuidados tiernamente por un Dios omnipotente. Tercero, Cristo nos llama al arrepentimiento, hermanos. En nuestra historia y en Lucas aún no ha nacido, ¿sí? En donde vamos en el relato de Lucas aún no ha nacido, apenas
se está anunciando el nacimiento de Juan, pero ya se va mostrando cuál es el propósito. Si vieron la palabra, que se conviertan a Dios. Esta palabra en las Sagradas Escrituras, la conversión, hermanos, hace referencia muchas veces a fe y arrepentimiento. Pero conforme a lo que estamos viendo aquí, nos habla principalmente de arrepentimiento. Siempre que uno encuentra la palabra conversión en la Biblia, el contexto le arroja si se le hace más énfasis a la fe o al arrepentimiento. Aquí al arrepentimiento. Noten, no ha venido el Señor. Apenas envía a su heraldo. Y ya sabemos cuál va a ser el propósito, que se conviertan a Dios, es decir, nos enseña la importancia del arrepentimiento, la importancia de acercarnos a Dios en fe y arrepentimiento. Esta es la actitud para ir a Él, hermanos, que este glorioso Salvador no espera menos que eso, o dicho de otra manera, que si alguien se quiere acercar al Señor Jesús sin verdadera conversión, no será recibido. Pero esta es la idea, este es el punto, que se conviertan. ¿Cuánto entonces deben los creyentes ser experimentados en la conversión? El creyente debe saber, hermanos, por experiencia propia y no meramente por intelecto, que es convertirse a Dios. Todos los días el creyente tiene que convertirse de su mal camino, de sus pecados e ir a Dios. Cada instante, cada vez que ve que su vida se está yendo por un pecado, tiene que convertirse al Señor. Tiene que ir a Él, tiene que buscar al Señor en fe y arrepentimiento. Esto no es mero para los nuevos. Algunos piensan, ¿no?, que estas cosas son para los nuevos. No, la vida del creyente es una vida de arrepentimiento constante. Pero también todos aquellos que no han ido al Señor Jesús deben entender que esta es la forma. Algunos quieren acercarse al Señor Jesús para que los bendiga, para que les dé cosas, para que les dé salud. Quieren ir a Él simplemente a decirle, deme y deme. No, la manera de acercarse al Señor es con un corazón convertido, en fe y arrepentimiento. Todo aquel que se acerca a Él debe hacerlo con fe y arrepentimiento. Y si lo hace, el Señor lo recibirá y le dará vida eterna, la cual Él promete a todos los que crean en su nombre. Entonces, no tarde más. Acérquese al Señor Jesús, pero de esta manera, con fe y arrepentimiento. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra santísima, Señor, por este primer evento que nos narra Lucas acerca de la historia de la salvación. Y gracias por toda la enseñanza que podemos extraer de allí, Señor, y principalmente porque nos lleva a pensar en tu Hijo Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Gracias, Señor, por este plan que hiciste desde antes de la fundación del mundo, que estás desarrollando, Padre, y principalmente por hacernos parte de Él, por salvarnos, por enviar a tu Hijo por nosotros, Señor. Gracias te damos por perdonarnos nuestros pecados, por darnos el don de poder convertirnos, de creer en tu Hijo y de arrepentirnos, Señor. Perdona todas nuestras faltas y permítenos, Padre, seguir creciendo en esta gracia maravillosa, ser irreprensibles y así darte la honra y la gloria todos los días de nuestra vida. Padre, te adoramos y te glorificamos en esta mañana. Por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.